olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. ¿Te acordás de esa samba, Angélica? Pero del siglo XII era esa samba. Bueno, le estoy dando al matecito, buenas tardes. Siempre me olvido de saludar y de creer que todo el mundo me conoce. Mi nombre es Quique Pessoa y me quedo una horita acá haciendo doble clic con Dorita y con las cosas de los archivos que se nos van ocurriendo. Rafael Amor es un poetazo que no es muy conocido, pero me cantó una cosita que tiene Dorita guardada relacionada con el mate. Rafa. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Es cierto que está lavado. El mate está lavado, ¿Sí? compadre, que el mate está lavado. Sí, cuando el mate se lava, Rafael, la verdad, no tiene remedio. Se transforma en uno de esos mates que denominamos riñoneros. Usted verá para qué se usan. Pero no vine acá a hablar del mate. Simplemente vine porque quiero analizar. Es una vanidad mía esto de pretender analizar. Pero quiero, aunque sea, echar una mirada sobre una expresión argentina que yo te desafío a que me encuentres una palabra que la reemplace. Voy a decir una grosería. Andar al pedo. Momentito. Decime una palabra que reemplace andar al pedo. Estoy tranquilo y relajado, no es lo mismo. Estoy desocupado, tampoco es lo mismo. Estoy sin hacer nada, no es lo mismo. Hermanas y hermanos, andar al pedo es una frase argentina que tiene un componente, te diría, afectivo, porque no es ninguna de las otras palabras que pude mentarte. Es un estado del espíritu. Y hay gente que puede hacerlo y gente que no puede hacerlo. ¿Viste que hay gente que no puede estar sin hacer nada? Que te dicen inclusive, no, yo sin hacer nada no puedo estar. Ese tipo no sabe lo que es andar al pedo. Ese tipo o esa tipa no sabe exactamente el placer que significa esto, que es intraducible a cualquier idioma, inclusive en el nuestro es irreemplazable, que es esto de andar al pedo. Y yo creo que el programa de hoy tiene relación con esto. Si nos dejamos llevar fácilmente por nuestra cabecita, podemos llegar a pensar que hoy vamos a hablar de los desocupados. No. Hoy vamos a hablar de los crotos, que no es simplemente hablar de un desocupado, porque sería una injusticia para con los desocupados de nuestro país de hoy en día. No quiero hablar de esos desocupados que están angustiados, porque no tienen el dinerillo suficiente como para llevar a sus casas y tampoco tienen la dignidad del trabajo. De estos desocupados no quiero hablar. Quiero hablar de los otros, los que han de alguna manera elegido esto de estar desocupados y esto de andar al pedo por la vida, que tampoco es peyorativo y es despreciativo. Ahí tenés vos. Es una manera de vivir, es una elección la que han hecho. Y creo que hoy vamos a poder charlar de estos tipitos un rato, mientras yo trato de cambiarle la cebadura al mate. Y me quiero acordar de dos crotos. Uno que ya no está entre nosotros. Estás ahí. Uno que ya no está entre nosotros, que es el Cachilo. No te confundas con la película, no te confundas con ningún otro croto, no te confundas con Chingolo, no te confundas. El Cachilo era un croto, un vagabundo, todavía no sé bien cuál es el nombre para no hacerlo sentir mal en su memoria, que vivía en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, muy cerca de Capilla del Monte. Yo lo conocí. Tenía una taperita donde vivía él con sus cositas. Iba por la sierra juntando yuyos, peperina, poleo, zarzaparrilla, paico, cordobés? Bueno, iba el tipito por la sierra juntando yuyos. Los vendía a precio vil, te diría, y él vivía tranquilo con eso. No necesitaba ninguna otra cosa en el mundo. Se murió el Cachilo y ahora fue reemplazado por otro, porque son como pequeños reinados. Ahora el que está en San Marcos se llama Benito y pertenece a una familia bastante arraigada en San Marcos. Y sin embargo el tipo eligió andar de croto. Sin embargo el tipo eligió
andar al pedo. Miren qué espectáculo. Ay, qué linda bataraza. Yo la tacleo. ¿Tú qué tal? Acuérdense que le prometimos al comisario no robar más gallinas. Robemos el pasto, que sobre pasto no hemos prometido nada. ¿Qué tal? ¿Estoy bien así? Precioso. Bueno, lo hacemos antes que se aviven. Vamos. Está bueno, ¿eh? ¿Hiciste la cacerola? No, lo hice a la tapa. ¿Gustas tú? ¿Por qué pones esa cara? Porque somos unos antropófagos. Nos hemos comido un colega. Otro pato. Pasame la servilleta. ¿Tú? Gracias. La caja de habanos. No, tres no, que es eso. Así da gusto vivir, a la Bartola. No sé cómo la gente no es igual que nosotros. Es que esta vida bacana no te la puede hacer cualquiera. Hay que ser millonario o atorrante. Dos minorías selectas. De veras, la de gente que tiene la pata encerrada entre cuatro paredes. En cambio nosotros somos libres, como los pajaritos. Perdonar más, recién en estos 7 días de calabozo me di cuenta lo triste que es vivir enjaulado. Andá. Un momento, la procesión. Acá estoy con dos crotos de alma. Estoy con dos crotos de alma. Más o menos, dice el tipo. Estoy con Osvaldo Baigorria y con Alfredo Moffat. Osvaldo, ¿conociste al cachilo al cual yo hice alusión en la apertura del programa? Efectivamente, sí. Año 88 creo que habrá sido, allá en Córdoba, en San Marcos Sierra. Sí. Tenía un... Bueno, guardaba en un galpón. Exactamente. Unas cantidades exorbitantes de yuyos que juntaba por la sierra. Pero mira cómo conociste al cachilo. Y estaba ahí, era así, era el croto del pueblo. El yuyero del pueblo. Es una especie de... Es como el hechicero. Sí. Y al mismo tiempo el croto, el anómalo, que también tiene saberes. Eso es. Que son útiles a la población, ¿no? Ahora, fíjate vos, ese tipo, en esa pequeña sociedad en la que vivía, no era confusa su actuación dentro del pueblo, no era el atorrante, el vago, ni siquiera era el croto, era el cachilo. Esto me aclara de alguna manera esta especie de confusión que tenemos entre el viejo de la bolsa, aquel que roba chicos, el ladrón de gallina, el croto y en este caso el cachilo, que era un tipo que vivía en realidad como quería. Un criollo conocedor. Sí, exactamente. Y caminador de la sierra, Sí. el tipito. ¿A este tipo le podemos llamar croto?
Depende, vos sabés que la acepción de la palabra croto ha cambiado a lo largo de muchos años, ¿no? El Sí. croto era el trabajador golondrina Sí. que venía se subía en los trenes de carga, recorría toda la zona cosechera, Sí. y bueno, y se le llamó croto según la acepción más conocida de la palabra, en alusión al gobernador de la provincia de Buenos Aires, José Camilo Croto, Ajá. que en los años 20 le permitió a esta gente que viajaba en los trenes, les permitió viajar gratis precisamente en los trenes de carga. Eso Si no es. viajaban en los techos ellos. Eso es. Y decían, estos van por la Areri de Croto. Van por Croto. Ah, van ustedes, por van, Croto, ustedes van por Croto. Por Croto y después le quedó Croto. Claro, claro. Pero en realidad linchera, por ejemplo, es una palabra anterior. Linchera. Linchera aparentemente se le decía a los... Porque los primeros que vinieron a hacer esa vida acá en 1880, 1890 fueron italianos. Sí. Y los lincheras, que eran aquellos que traían un atadito con todas sus ropas íntimas, Sí. que le llamaban a eso la lingerie. El mono también. Luego fue el mono. La lingerie, ¿por qué? Sería un chiste entre ellos. Lencería. Dirían, claro, es un neologismo, es un Claro. galicismo en Italia también Mate. eso. ¿Querés? O probablemente algo que viene de un dialecto del norte de Italia. Sí, sí. Pero bueno, sería un chiste que también quedarían los criollos. ¿Qué traes ahí? La lingerie. Que- tu claro, lingerie. Y bueno, claro. ahí quedó la lingera, porque la lingera era esa bolsa, Eso es. del hombre de la bolsa. Claro. ¿no? Aquella bolsa que llevaban su... La que su los pan. dibujantes hacían con un palito, que no hacían el mono, como dijiste vos, que era la bolsa envuelta y enganchada en el hombro, sino que los dibujantes siempre al croto lo hacían con un palito y una mosca que le dabas vuelta. ¿Te acuerdas que siempre lo dibujaban con una mosca? El sombrero medio raidón y la imagen era el palito y bueno, la bolsa, la lingerie en la punta Claro. del palito. Hay una caricatura en Caras y Caretas Sí. de 1921 en la cual se va un lingera Sí. acompañado de dos policías que se lo están llevando preso. Y entonces al lado está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien le había caído justo la intervención de Irigoyen, Sí. y lo está mirando y dice, ese se va como yo entre dos ministros. Entonces de ahí también quedó, es como croto, ¿no? Andar de Sí, croto. Claro. Esto... Sí, y bueno, vamos a aventar todas las acepciones, digamos, primero. Atorrante. ¿Es cierto que venía de la marca de los caños, que lo fabricaba un tal A. Torrant? Esa es la leyenda urbana. Sí. Posiblemente sea así. Ah. En estos caños que eran para la construcción sanitaria, ¿no? Sí. Vivía mucha gente. Estaban en el puerto, cerca del puerto. Estaban. Efectivamente, estaban en el puerto, entonces aquellos extranjeros que habían venido acá para las cosechas y que no querían quedarse deambulando en el campo, Sí. como crotos, Sí. se instalaban en las orillas de la ciudad o en el puerto. Y vivían en estos adentro de un caños, caño, claro. Pero hay otras etimologías también, ¿no? Porque parece que el atorrar o dormir es Dormir. un antiguo vocablo que se usa. ¿Y qué es más antiguo que Atorrante? Hay Hay que duda. habría como una Hay duda. Pero de todas maneras se conserva vivir en los caños. Se conserva, es verdad. Vivir en los caños. Bueno, vamos a ir, espérate un poquito, porque tengo una película titulada Que vivan los crotos, que dirigió Ana Poliak en el 1995, y creo que allí se habla también de una cumbre de crotos libres. ¿Es así, cumbre de Sí, crotos libres? Yo estuve. ¿Tuviste? Estuve con Beppo. Momentito la compañero. procesión. Sí, ¿Quietos todos? ahí Beppo, estuvimos. gran Ahí nos- croto grande se le decía. Espérenme. La mayoría de los crotos que andaban en aquellos tiempos eran gente que se movía a través de los trenes de carga en busca de ocupación laboral que se carecía en sus lugares de residencia. Eran siempre una minoría muy especial la que tenía de la vía había hecho de la vía su hábitat permanente. Muchos de ellos se vieron en la necesidad de salir de noche a buscar en algún gallinero ajeno una gallina para comer y alimentarse, o a carnear de alguna estancia próxima una oveja con el mismo fin. Naturalmente, eran trabajadores tan dignos y con un tan elevado sentido de la responsabilidad social que no trepidaban en arriesgarse a recibir algún chumbo, como decíamos nosotros, de los cuidadores del capital. En cambio, no se sometían a la bajeza y a la humillación de ir a solicitar una limosna de puerta en puerta. Es decir, que
A ver si puedo ir ubicándome en la cabeza de un croto. Vos dijiste recién Beppo, hablabas de Beppo y decías que Beppo fue un gran croto. Croto grande se decía así. ¿Qué es croto grande? Y una persona que, digamos, ha croteado muchos Sí, años sí. y sabe todas las formas de sobrevivencia, Ajá. que es muy interesante, muy camperas, muy parecidas a lo que vos podés leer en el Martín Fierro, Ajá. de manejar la pampa. Pues la pampa, el Martín Fierro, los gauchos, Sí. tenían la pampa libre, Sí. pero la alambraron. Entonces la única parte que quedó libre de la pampa es la vía. Entonces, es. el pobre Martín Fierro, Deambulaba, Croto digamos, actual. claro, el Deambulaba. actual deambula por la vía. claro, claro, porque es la única, digamos, pampa que quedó libre, fíjate. Eso es. Había una frase que decía, mi casa, hablando de mi casa, ¿no? De la casa de un croto, que tenía, era muy finita porque era la vía con su terraplén, pero tenía 47.000 kilómetros de largo, que era la cantidad de kilómetros de vía que había. O sea que el tipo tenía una casa realmente gigantesca. Eso para decía mí. Beppo. Eso decía Beppo. Claro, él decía, mi casa tiene 47.000 kilómetros de largo y Qué lo bueno. bueno es que no me cobra alquiler, porque el dueño está en Inglaterra. Así que, Sí, y entonces, ¿puedo hacer una distinción yo y tratar de pensar un poco hasta románticamente en un croto? Porque por ahí se nos mezclan las cosas. A mí se me mezclan cuando era chico a tomar la sopa que viene el viejo de la bolsa. El Sí. viejo de la bolsa era una basura, una cosa sucia que venía y raptaba chicos, ¿no? Correcto, yo digo que el lingera lo dejamos para el lingera de campo, el Sí. croto de campo, que tenía toda la herencia campera Sí, y por lo tanto gauchesca, sí. y que tenía su dignidad, no iba a pedir limosna, etcétera, ¿no? Entonces era una vida, sí, anarquista. Exacto. Además eran anarquistas ellos, ¿no? Ideológicamente. Ah, leían- eran Sí, anarquistas. sí, sí. Llevaban Ojo. libritos de anarquismo, Sí, el compañero Crotopin, ajá. y bueno, digamos, tenían ese deseo de la libertad, ¿no? Ahí vamos arrimando Pero, despacito. de ¿Leían pro- a un Bakunin, por ejemplo? ¿Lo leían? ¿Hablaban Sí, de él? sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué Y fenómeno. pero después la ciudad lo fue encerrando Sí. y el lingera o el croto que queda en la ciudad, encerrado en la selva de cemento, se Sí. transforma en el mendigo. Y no tiene Claro. muchos recursos, porque no hay gallinas. Exactamente. De modo que ahí quedó atrapado en el cemento. Y además apareció espantosamente crotos infantiles, que son los pibes de la calle, fíjate Eso vos. es. Entonces, ¿cómo hemos perdido toda esa tradición libertaria, ¿no? Ajá. Y ahora han quedado gente atrapada en esa vida miserable donde tienen que recurrir al vino. ¿De qué manera también podemos decir en un momento dado, pero la pucha, cómo hemos desvirtuado a los crotos? Mira esta frase cómo suena. Déjenme que me vaya Hemos a, perdido la tradición. déjenme que me vaya a Beppo. A ver. Buscamos la libertad, decíamos. No sé si la habremos logrado o qué. Lo único, sé que me sentía libre, inclusive cuando trabajaba. Porque cuando trabajaba la junta de maíz, principalmente la más larga, trabajaba tanto por bolsa y me hacía la comida, para sentirme dentro de un trabajo un poco libre. Y después la libertad de andar caminando dentro de un mundo capitalista como éramos, sin mirar ni pito de sirena, ni reloj que nos llamara a la hora para trabajar. Tengo un textito que quiero leerles, de Delia Bondoni. Escribió un texto más largo sobre los lingeras, sobre los crotos, un texto más extenso, pero yo saqué un pedacito que me parece una pinturita. El que habla es el croto en el texto. Y dice, tomando el mate cocido, se habla en voz alta, mirando. Qué graciosos esos chicos. Al hacer equilibrio para caminar sobre los rieles parecen dos mariposas con las alas extendidas. Al mirarlos, sonriente, ve el miedo reflejado en sus caritas. Oh Dios, piensa,
Él es el ogro ahora. Las lágrimas mojan su rostro y siente muy adentro renacer tímidamente la esperanza al saber que aún puede llorar. Estamos muy desconformes con esta comisaría. El calabozo de la 31 es mucho más cómodo. ¿Y qué trato? Ni que fuéramos desconocidos. Nosotros somos como de la casa. Venimos vuelta a vuelta. ¿Qué le va a dar el comisario? Venga que quiere hablar. Debe querer despedirse de nosotros. No le hagamos un desaire. Espero que sea la última vez. Ya les dije que no quería volverlos a ver por aquí. ¿Viste? Yo te lo dije. No nos lleve que el comisario no quiere vernos. Bueno, se me van a mudar inmediatamente de la zona. Imposible. Exigimos el preaviso. Considere que no es tan fácil encontrar un caño cómodo. Pero díganme, ¿qué esperan para trabajar? ¿Que me vengan ganas? Inútil, ¿verdad? No tan inútil. Nosotros no trabajamos, pero damos trabajo. Claro. Usted mismo ha dicho que le damos un trabajo bárbaro. Ya lo creo. Además, no hay vacantes. Mentira. Sobra trabajo. Sí, pero el trabajo que sobra es el que no quiere ninguno. Por eso sobra. ¿Por qué no renuncia usted y nos hace empleo? Insolente. Váyanse de aquí, cuidadito con robar más gallinas. Se lo prometemos. ¿Palabra? Palabra de caballero. Que se muera usted si es mentira. Racemos. ¿Qué haces? Y nada, aquí estoy. ¿Qué hora es? Las 7:05 de la mañana. ¿Sonó el despertador? Sí, sonó. Ni lo escuché. ¿Qué haces que no te levantas? No. No me levanto. ¿Cómo? Que no me levanto. Que no. ¿Cómo que no te levantas? No tengo ganas. Gana. No tengo ganas de ir a trabajar. Dale, Néstor, me estás cargando. ¿Querés levantarte de una vez? No, en serio. No voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. ¿Fiaca? Sí, señor. Fiaca. No tengo ganas de ir y listo, no voy. Ah, así porque sí. Si es de ir a la oficina, preferiría no hacerlo. Sí. Pero hay una diferenciación, que es bastante clara entre la fiaca y el crotear. Porque la fiaca parecería ser, como decías vos recién, que es una especie de... ataque momentáneo. Claro, de croteada, Sí, de ganas de crotear. Sí, sí. Sí. Es un intento, digamos, Sí. que después no se llega a profesionalizar. Eso me gustó. Che, déjame que vaya descubriendo diferenciaciones entre el linchera, al que vos ponés en el campo, digamos, yendo y viniendo en los trenes. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con Sí, lo rural, sí. con un código de honor muy estricto. Sí, con el croto de la ciudad. El croto de la ciudad es más patético. Patético, porque queda atrapado en la selva de cemento, donde no hay gallina, no hay posibilidad de hacer un pucherito. Claro. Y queda mendigando, tiene que caer. Y ahí es donde aparece el alcohol, que no lo tiene el linchera. Aparece el alcohol y por lo tanto todos los peligros del alcohol. Ah, porque
cuando éramos chicos también, ¿no? El hombre del viejo de la bolsa, todos borrachos, viejo, sucio y borracho. Sí, sí, sí. Estos libertarios a los que ustedes hacen alusión no bebían. Para nada, para nada. Porque Los no se tipos deprimían, fíjate vos. Porque el alcohol tiene que ver con la depresión que, digamos, se produce a una persona al estar encanutada Sí. en la selva esta de cemento, Sí. sin poder tener el ejercicio de la libertad, Sí. sin poder crotear. Entonces queda ahí en depresión y la depresión lleva al alcohol, al vino. Ellos andaban con el mate, ¿no? Es decir, el mate, vamos a tomar los tártagos le decían al mate, ¿no? Hombre, Unos campo. verdes, vamos a tomar unos verdes, ¿no? Unos verdes. Sí, era una cultura así de campo, en la ranchada, que era el lugar donde acampaban alrededor del fogón. Y el mismo Beppo, él también, a mí me decía, cuando hablaba conmigo, él no tomaba vino, él murió, tenía 90 y pico de años, murió hace un año y pico, y él tomaba agua caliente, es decir, un vaso de agua caliente. Él no fumaba, no había tomado en su vida alcohol, ¿no? Era un hombre realmente con... por eso, me parece como que estos crotos históricos entran como en una especie de arquetipos, si se le quiere llamar Sí. así, forzando un poco la idea de los arquetipos de Jung, Ah. que es el del andariego, ¿no? El trashumante, Eso es. que es también el monje mendicante, que es también aquel que abandona las tierras conocidas, Martín Sí. Fierro. ¿no? Y Martín se va... Fierro fue Claro. un arquetipo No es- del, digamos, que elige la libertad. Che, correlatos en Europa de crotos Más hay. bien, más bien. En esa época particularmente, ¿no? Así principios de siglo. Ajá. Concretamente en Alemania y en todos los países nórdicos estaban los que le llamaban los Wanderers, los caminantes, Eso que es. andaban errando, ¿no? Errabundos, Los trashumantes, claro. errabundos. Algunos trabajaban en la cosecha de lúpulo para la Sí. cerveza o en la cosecha de fruta. Ajá. Hicieron un famoso congreso, esto lo cuenta Osvaldo Bayer, hicieron un famoso congreso en 1929 en Stuttgart, Alemania, donde ahí se proclamó la consigna huelga general para toda la vida. ¿Cómo? Que esto ensambla muy bien, fíjate vos Sí. cómo ensambla con la tradición de las vanguardias estéticas, ¿no? Los dadaístas que decían, Sí. desempleo absoluto para todos. Eso es. ¿No? Eso decía la consigna Dada. Eso es. Entonces esto era lo mismo, ¿no? Pero de otra manera, una especie de bohemia rural. No Claro. era una bohemia urbana, Claro. era una bohemia Claro. rural. Claro. Estos tipos, por ejemplo, un famoso linchera de estos que deambulaban por Europa, pero que también vinieron aquí para trabajar en las cosechas argentinas, fue Wilkens. Kurt Wilkens, que esto Bayer lo cuenta en su libro sobre la Patagonia. Eso es. Era un pacifista, anarcopacifista, seguidor de las ideas Pero de Tolstoy. pacifista y todo fue el que puso la bomba al militar que había matado en el sur a 1500 peones golondrinas o cosas por el estilo, ¿no? Efectivamente, él sufrió una conversión aquí en la Argentina. Sí. Él trabajó y vivió en la Patagonia después de haber trabajado y viajado en trenes de carga en Estados Unidos, Sí. entre los que llamaban en Estados Unidos los hobos, ¿no? Que vivían en la ruta en Estados Unidos, en la vía. Sí. Y él también lo hizo acá en la Patagonia y aquí sufrió una conversión y decidió vengar a sus compañeros muertos, ¿no? Claro. O sea que... ¿Y quiero él, decir él que muere en ese atentado o muere después en la cárcel? Al hospicio. Lo Va a matan en parar al Vieite. sí, lo matan. Ah, ¿lo matan allí? Sí, un asesino a sueldo lo mata. ¿Año de esto, che? Más o menos, para ubicarme históricamente. Wilkens, 1921. 21. si no me equivoco. Dorita. Lo matan en el hospicio. Era una especie de núcleo popular, toda gente trabajadora. Había de todos los oficios. Entre ellos encontré un profesor de filología en la Universidad de La Habana, y era croto. Encontré otro que era tenedor de libros. Encontré otro que era contador, y otros mecánicos, de todos los gremios había. He sido solidarios con ellos en algo más importante que darle un pedazo de pan, defendiendo su dignidad, su libertad, el derecho a que lo respeten frente a la prepotencia policial que venía a hacer racias a la estación, los llevaban a la comisaría, les requisaban todo lo que tenían de valor en la linchera y después los echaban de la ciudad. Estaba la ranchada ahí llena de linces y vino ahí Juan Figura, dos de caballo. Bueno, arriba, 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 arriba. Y yo y un crotito y él estaba un poquito más lejos. Y por ahí anda el caballo y nos vio. ¿Y ustedes qué están haciendo acá? Y estamos, bueno, dice, agáchense, quédense agachaditos ahí, dice. Mientras viene la reta, porque puede pasar el comisario y va a ver que no lo hemos arriado y me va a meter preso a mí. Así que entonces quédese. Y nosotros nos quedamos, éramos jovencitos, nos quedamos agachaditos mientras los linces con su mono al hombro iban desfilando por el callejón rumbo a la comisaría.
Y cuando ya pasó el tumulto, entonces recién salimos, nos asomamos. En mi condición de auxiliar, no permitía que entrara la policía si yo no lo acompañaba, dado los abusos que habían cometido. Consecuencia de eso, le pusieron un mote a la estación. Le llamaban La República en vez de Blas de Urañona. Honrado con el nombre. Tenía su significado, porque ellos le daban el significado de cada uno que hacía lo que quería. Pues es que hay algo que rescato, ¿no? Entre la apertura y algo que vos dijiste hace un minuto. Respecto a la depresión, respecto al ocio, respecto a la incapacidad que tienen muchos individuos hoy en día, amigos nuestros, de estar al pedo, de no poder gozar de un tiempo libre, porque si no están ocupados en algún trabajo, parecería ser que algo les pasa, que algo les falta. Esto, de alguna manera, me lleva a pensar que el ocio es o un arte, o una artesanía, o un oficio. Cuando lo elegís. Cuando lo elegís es placer. Sí. Ahora, cuando quedás desocupado, que te echan, es Sí. dolor. Fíjate vos. Claro. La diferencia pues no es libertad. Claro. Porque fíjate la diferencia que hay entre decir sin techo o sin hogar, Sí. que ya está marcado por una preposición, sin. No, Es- no tiene esto, es una eso, carencia, una eso marca es. de la carencia. Claro. ¿No? Al decir el croto, el linchera, el vagabundo, Se el lo clasifica transhumante. por lo que no tiene. Sí, claro, se identifica Claro. por lo que no tiene, es terrible eso. Claro. Es muy distinto. En cambio, sí, había un arte de vivir, o un intento de construir un arte de vivir en este tipo de lincheras. Que hablan de la libertad y de lo que sí tienen. Y de una inversión de los valores, ya no es el trabajo como factor constitutivo de la identidad, sino es el tiempo libre. No es el tiempo para andar en el camino, ¿no? Claro. Claro, Es- ahora es- ha ahora- evolucionado siniestramente, ¿no? ¿Cómo- Porque cómo- ahora cómo sería eso? el croto, Sí. suponete el croto infantil, que es el chico de la calle, Sí. fíjate vos qué posibilidad tiene de elegir la libertad, esas cosas. Claro, pero Que a ese también lo tiene- volvemos a enfocar por la carencia, no por lo Correcto, que... Claro. correcto, chico de la calle. Sí. Y además no toma vino, pero sí inhala, Claro. es decir, el pegamento, Sí. que también se droga, Sí. porque es imposible aguantar la calle, esas condiciones de la ciudad, sin drogarse. Es decir, que la ciudad está, de alguna manera, bombardeando a ese croto libertario que anda por los caminos del país y por el campo. Lo deja ¿no? encerrado, sin destino de libertad, lo deja ahí atrapado Sí. en la miseria. Por ahí leí que lo basuriza, Totalmente. ¿no? totalmente. Lo pone en relación con la basura de la ciudad. Sí, sí, sí. ¿No? Tampoco se puede agrupar, porque la policía, cuando hay grupo, te lo disuelve. Entonces tiene que andar solos, además, ¿no? Convención de Vagabundos, dirigió Rubens Cavalotti, año 1965. Tengo algo por acá. La humanidad está podrida. Y mi tío es un ejemplo. Todo un continente convulsionado por la fortuna de un... No, esa fortuna no es de él, es tuya. No la quiero. No quiero tener trato con gente bien vestida. Están podridos. ¿Y quién sos vos para jugar a los demás? ¿Qué derechos tenés para juzgar a quienes doblan el lomo para poder comer? No tengo nada contra ellos. Pero no haces nada por nadie. Esa fortuna fue conseguida, sabe Dios cómo. Ese dinero mal logrado puede transformarse en tus manos para compensar lo que hizo tu tío. No. Quiero seguir como estoy. Anticipado a tu época. ¿Y los 15 millones de dólares quedan en poder del gobierno? ¿Qué gobierno? Estados Unidos. ¿No se presenta el candidato? La plata derecho al gobierno. ¿Lo dice el diario? En este momento recuerdo muchas cosas que hacíamos en la casilla de Bepo. Algunas reuniones
Eso a consecuencia de que éramos de pensamientos iguales. Al mismo tiempo nos reuníamos, los pensamientos nuestros eran en el sentido libertario, o mejor dicho, anarquistas. Esto, recuerdo, hay momentos que me producen ahora la vejez, cierto momento de emoción y de angustia que no la puedo expresar mejor de lo que quisiera. ¿Qué más? Nada más. Es pensar que la humanidad tendrá que cada vez luchar por mayor libertad. Recuerdo a los crotos que en su mayoría, no todos, pero eran muy amantes de su libertad, como lucha para conseguir su bienestar y de otros, como chacareros y otras gentes. Bueno, basta. No quiero más nada. ¿Qué puedo decir? Mejor no decirlo. En estos momentos, en 1989, que hay que seguir recuperando cada vez más, ahínco a la juventud, no ya a los crotos que no existen, sino a la juventud y a las clases humildes para que luchen cada vez por un bienestar general. Sencillito pero directo, ¿eh? Porque hay toda una filosofía. Claro. Hay toda una filosofía que se mantiene aún en los mendigos urbanos, todos Sí. desquebrados con el alcohol. Sí. Tiene una riqueza existencial muy importante. A mí Pero también. con cierto deterioro hoy en día. Pero igual, Sí. vos sabés que yo cuando era director del asilo de mendigos de la municipalidad, conversaba con ellos y eran fascinantes las historias y era dramáticamente, eran como surrealistas, poetas. Había toda una manera de ver el mundo, pero muy profunda, muy conmovedora, muy estimulante. Tanto que después también la gente bien vestida me empezaba a aburrir. Claro, se te va como contagiando el tema también, ¿no? Porque digamos... Porque te tiene aburrís cosas después. razonables, Claro, básicamente. está todo- Porque no es todo una cuadrado, locura. claro. No es una locura, es una cosa razonable. Estaba expresado mucho en los dichos de ellos, ¿no? Los Sí. dichos que tenían, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué sirve tener rancho si el alero no da sombra? Claro. ¿No? Claro, Por ejemplo, un dicho, sí, ¿no? sí, O por sí. ejemplo, y después de tanto lujo, y ahora salimos bailando en pata. Cosas así. Lindo. Claro, Sí, cuando uno lindo. tiene Qué planes de lindo. grandeza. Porque eran filósofos. Pero, Diógenes, bien. el primer lingera filósofo, Sí. vivía en un tonel. Ajá. Y cuando vino Alejandro Magno, y le dijo, lo admiraba mucho, fue al tonel de él en la ruta, y le dijo, Diógenes, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le dijo, correte que me quitas el sol. Lo mató, Listo, le quitó el poder. Listo. Aparte, estos hombres, como Beppo, y digamos, son gente que no pasaron de tercer año de la primaria, de tercer grado, Ajá. muchos de ellos. Y sin embargo eran grandes lectores. Y no Claro. solo de Kropotkin, La conquista del pan de Kropotkin, o libros de Bakunin, Sí. y Diario La protesta y La antorcha. Ellos leían literatura universal, Pero leían a Tolstoy. Porque no leían habían pasado el tercer grado, justamente, no estaban Claro. estropeados por el Ministerio de Educación. Leían a Anatole France, leían a Tolstoy, leían a Gorky. Que todos, fíjense, también todos son... No estaban estropeados por el Ministerio de Educación, dijo el tipito recién. ¿Lo escuchaste? Claro. Lo escuchaste. Te hablabas de una serie de anillos concéntricos, me parece. Sí, los que yo trabajo para enseñar este tema, Sí. la marginación. Hay un anillo que es el centro, que es los que se consideran normales, Sí. que son los que tienen el poder. Ujú. Los poderosos dicen, los que son iguales a mí, a nosotros, Sí. son los normales. Ese Después sería el hay- primer anillo. El primero. Después hay otro, Sí. que es el de los transgresores leves, que quedan dentro del sistema, Ajá. casi los cómplices del sistema. Sí. Y después hay otro anillo que tiene, digamos, una sola dirección. Se sale del sistema y no se entra más. Que es el es anillo como una de la válvula. marginación. Vas, pero no volvés. Sí, que es lo que llaman en Estados Unidos los outsiders, que Ajá. quedan fuera de. Eso y eso es. no pueden regresar. Los pibes de la calle, los locos, los presos. Los excluidos. Todos los excluidos, pero que luego están estigmatizados. Ah. Es decir, que tienen un estigma, Sí. loco, croto,
preso y no pueden volver otra vez al sistema. Se les impide volver. Podrían volver. Nosotros hemos hecho, pero enormes cantidades de asociaciones, cooperativas, que hemos podido hacer volver a algunos, pibes de la calle. ¿Hay más anillos para afuera? No, porque el cuarto anillo es la muerte. Padrecito, venimos a casarnos. ¡Al fin! Era hora que se decidieran. Tienen 4 hijos ya. Vayan para adentro que se los casos, vayan. Y se buscan 2 amigos de los que están adentro para padrinos. Y los padrinos no pueden ser ninguno de los hijos, ¿oyeron? Yo les voy a dar. Podrías agregar 3 y 4, a ver si aprende a contar. ¿Sabe? Pudo ser ministro de Economía, pero le dio vergüenza por lo que podría pensar la gente. Y se hizo vago. Pero las campanas las hace sonar con cierto encanto. Es el primer trabajo que hace en los últimos años. Me lo confesó. Conmigo se tiene que confesar. Ya lo hará con tiempo. Promuro es muy católico. Es un vago. Porque le gusta dormir la siesta cara al sol sobre un campo de alfalfa. También a mí me gusta y yo soy un vago. Él lo hace cuando quiere. Usted no puede salir por ahí a chapotear como un pato cuando llueve. ¿Por qué? Porque dirían, el cura se volvió loco. Si alguien lo dice, le aplasto las narices. Con ese físico, padre. Usted no está para esos trotes. No soy un toro, pero... Padre, está haciendo un saludo anticlerical. Entra. La iglesia está adentro. No te entiendo. Con tu capacidad, haciendo la misma vida que hace Bromuro. Somos todos iguales. ¿No es eso lo que enseña usted? Lo predica todos los días. ¿Me permiten? Por supuesto que aquí la igualdad es mayor. Mis ropas de vagabundo no se diferencian en mucho con la que tiene esta pobre gente. Vaya, vaya. Somos iguales. A veces tengo algunas dudas respecto de algunos temas que encaramos. Me refiero a esto. La ciencia, por ejemplo, es muy cuidadosa con algunos elementos que estudia porque sabe que en el momento en que está estudiando determinada materia, la está también transformando. Es decir, nunca llega a saber realmente el meollo de esa materia, cómo es, porque a medida que avanza en su estudio, empieza a transformarla. Y a mí me da la sensación de que cuando hablamos de los crotos, por ejemplo, nos pasa una cosa similar. Al contrario de ir esclareciéndonos, me parece que se va desdibujando. Es como hablar de la magia, es como hablar de la música, en lugar de hacerla, hablar de ella. Parece que por ahí cometemos un error en hacer un programa sobre los crotos, ¿sí o no? Depende, si uno quiere verlo, también puede mirarlo por otro lado. En un punto, todos somos crotos en algún lugar. Es decir, si al croto lo tomamos como este arquetipo del trashumante, del que se va, del que deriva, sí. Bueno, en el momento en que imaginamos, o sea por una idea romántica, o por lo que o idealizamos, sí. La posibilidad de fuga. Ahí está. En ese momento estamos siendo como crotos, como lo de Brisky, ¿no? Es lo que decía Alfredo, ¿no? Digamos, la fiaca es un ataque súbito de crotaje. De crotaje, sí. Es así, sí. ¿no? Y además, hay otra cuestión que es así, incluso si uno lo mira, digo, estos personajes, si bien están como un poco fuera de nosotros, también son parte constitutiva de nuestra identidad como país. Es decir, así como en los años, antes de los años 20 entraban 100.000
trabajadores golondrinas por año, la mayoría de los cuales se hacían crotos, Sí. es decir, andaban de cosecha en cosecha y viajaban en estos trenes de carga, bueno, quiere decir que como alguien, un estudioso de esto, que es Riera Díaz, un militante anarquista, lo ha descrito en un libro de él, que es probable que la mayoría de las familias argentinas tengan algún linchera, ocasional o persistente, entre Ajá. sus ancestros. Olvidado a propósito. Claro, uno de ellos fue mi viejo, ¿no? Ajá. Mi viejo estuvo, mi papá en los años 30 fue croto durante 3 o 4 años de su vida, él tenía 16 años, empezó, en una Ajá. época en la que ser croto era algo muy valorado, es decir, ser croto y anarquista era lo más a que podía aspirar un joven de esa época, y era seguro la manera de levantarse Todas las cualquier minas. mina que estuviera en cualquier No, pueblo. Todas las minas. Entonces era como realmente lo más. Era Sí. y no era una moda, ¿eh? No era una cosa realmente como ir a la intemperie, ir Sí. con todas estas ideas, con todo este ideario libertario. Entonces yo digo, me parece que estos personajes están más adentro de nosotros que lo que creemos. Incluso en las ciudades o países altamente tecnificados Sí. hay ataques de crotaje. Los hippies Sí, fue la salida de una generación de jóvenes de todo ese encierro eso es. aburrido, tecnológico, encasillado, al campo. Claro. Hacían comunidad, empezaban a sembrar otra vez ahí los alimentos. Claro, fue como deshacerse de viejos preceptos Claro, y de normas así que yo y crotear. pienso que es un lugar desde donde se puede filosofar, o se puede. Por eso el croto era muy respetado en las chacras. Era el hombre que podía decir, como el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha era un croto. Claro. Y tenía sus consejos, sus cosas. ¿Por qué, picardías. ¿Por qué no crotas? ¿Por qué no había mujeres? ¿Por qué no se habla de mujeres crotas? Mujeres mendigas hay. Pero digamos, vos decís ¿no? mendigas, Sí, no decís sí. crotas. No, crotas no. ¿Por qué? Pienso que la deriva crota de las mujeres en esos años, al menos, terminaba muy rápidamente en el burdel. En la prostitución. En la prostitución. Claro. O si no tenían que casarse, en fin, asentarse de otra manera. Sí. Esta era como la opción que tenían, ¿no? Podía ser cabaretera, giranta, vitrolera. Claro. Claro. O desaparecían de la sociedad, ¿sabes cómo? Adentro de la cocina. Ajá. Adentro de la cocina también eran cárceles en Eso ese es. tiempo, donde quedaba ahí encerrado y fuera Enclaustrado. O la solterona, como vos me decías en el momento, la linchera interior, ¿no? La que se Claro. queda Claro. encerrada con La sus santos linchera en su interior. casa. Por eso, hay un viaje interior también, ¿no? Che, parejas de crotos. Y los matrimonios en la vía. De hecho, Beppo Beppo con un maestro de la vía de él, Sí. que se llamaba el francés, anduvieron mucho tiempo juntos. Eran vínculos de amigos. De amigos, no éramos homosexuales para nada. Ajá. No sabemos en realidad qué habría allí, ¿no? Pero bueno, de Sí. cualquier manera se presentaban con un discurso de Está bien amistad. eso que decís. Amistades a Está bien muerte. eso que decís. Amistades a muerte. Lealtad. Lealtad Absoluta. total. Y quiero cerrar con esto. Primero agradecerles a los dos que han venido hasta acá y hemos enfocado este tema. Y cerrar con esto, ¿no? Por ahí al croto, alguna institución lo invitaba a entrar y entonces el croto entraba, se bañaba un poco, comía, dormía en alguna cama linda, pero a los 2 o 3 días, hermano, la vía me espera. Y aquí es donde me parece que salta de verdad el croto. Es como el marino. El marino lo puedes tener en una casa, lo puedes tener en tierra un par de días. Más de un par de días no lo puedes tener. Enseguida raja para el mar. Gracias. Siempre he creído, como tantos, que los crotos o lincheras habían sido una rara fauna de vagabundos, rateros, haraganes, casi delincuentes. Pero cuando conocí a Beppo Gessi y Beppo en todo su recorrido fue escribiendo una especie de diario, que son los recuerdos de la mayoría de los cuales Hugo Nario compuso un libro. y él me contestó, la libertad. Después nos hemos ido compenetrando tanto uno con el otro que ahora ya no sabemos cuál de los dos es el que escribe y cuál el que crotea. Yo siempre recuerdo una frase, un día se la comenté, que no está en el libro. Casualmente, no sé, pasamos por una chacra y había una jaula con unos pájaros, ¿no? Entonces le digo yo al francés, mirá, estos pobres pájaros están en una jaula. Y él me miró y me dice, nosotros también estamos en una jaula.
jaula, no más que nuestra jaula es el universo. Me dijo, quiere decir que también nosotros tuvimos una jaula, nuestra jaula era el universo. Y eso me quedó grabado, ¿no?